ahora sí, ¿cómo están? ¿Con todo? O más o menos. Miren que acá salió el sol, el día de la primavera, el día del estudiante, está hermoso, un día muy lindo, como para arrancar así con la historia. Yo siempre lo digo y lo voy a seguir diciendo porque para mí es la parte tediosa, es la historia, pero que sí o sí la tenemos que tocar un poco. Para mí es la parte tediosa, no sé para los demás. Pero bueno, ¿alguien quedó de la clase anterior que no se pudo conectar, que se quiera presentar antes que comencemos? Que nos quiera contar de dónde es, a qué se dedica. ¿O no quedó nadie por presentarse? Hola, Hola. ¿cómo les va a todos? Yo no estuve en la clase anterior. Mi nombre es Teresita, así como suena. Soy de Catamarca, Sau Gil. Se me fue la imagen. Hola, mil, Ahora. mil disculpas, me va a tocar aprender esto. Bueno, estuve viendo la clase grabada, y tengo la oportunidad de estar acá. Soy agente sanitaria. Y quiero hacer esto para sumar más conocimiento a lo que ya sé, así que es un placer estar acá. Bien, Muchísimas Teresita, gracias. gracias. Gracias por presentarte. Bien. ¿Alguien más que se quiera presentar, que no haya podido la clase anterior? Si no, arrancamos con un poquito de la historia. Carolina dice, no estuvo en la clase anterior, es estudiante, tiene 19 años y le llamó mucho la atención del curso, me imagino que por eso se inscribió. Bien. Chicuelos, el nacimiento de la farmacia. ¿Cómo surge la farmacia? El nacimiento tanto de la farmacia como lo que es la medicina, ¿sí? Es prácticamente el mismo, ¿sí? Y también es prácticamente el mismo su evolución a lo largo de todos los siglos, ¿sí? ¿Cómo empezó el tema de la farmacia, la medicina? Empezó con los brujos, los hechiceros, los chamanes, los curanderos, ¿sí? No se sabe bien quién fue el primero, pero empezó con ellos, ¿sí? Las funciones de ellos, ¿cuáles eran? Funciones sanadoras, ¿bien? Iba desde lo que es la preparación de curas o la cirugía, ¿sí? Esas cirugías muchas veces se hacían más salvajes. También iba con el tema de las danzas para ahuyentar en ese momento a los malos espíritus, ¿sí? Con el tiempo, tanto la farmacia como la medicina, ¿sí? Se fueron separando, ¿bien? Pero en muchos casos, durante muchos siglos, médicos y farmacéuticos eran lo mismo, ¿bien? Ya lo van a ver más adelante. Entonces, los orígenes de la farmacia. Nos remontamos a la edad antigua. ¿Sí? Ya en la edad antigua se destacaban todo lo que son los esfuerzos de los sanitarios de esa época que realizaron en el seno de lo que es la civilización, como la surgida en la India, que desarrolló la medicina ayurveda, ¿sí? Una medicina tradicional que tiene como objetivo la unificación del cuerpo, la mente y el espíritu, ¿sí? Proclamando en esa época que la enfermedad y la salud
son el resultado de la confluencia de estos tres aspectos principales de la existencia. Y para el tratamiento de las enfermedades hacían mucho uso de materiales como es la coloquinitida. Es uno de los materiales que se utilizaba, era una infusión que se utilizaba tradicionalmente en algunos países mediterráneos como antidiabéticos. ¿Sí? Recientemente, no hace mucho tiempo, ciertos investigadores, ¿sí?, pusieron en manifiesto que esta planta que se usaba en la edad antigua tiene propiedades insulotrópicas, ¿sí?, y que reduce la hiperglucemia, ¿sí?, en ciertos animales diabéticos. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, en esa época, además de lo que es la parte medicinal, ¿sí?, había un médico que es de apellido Surruta, que fue cirujano y fue médico indio. Él desarrolló el uso de las cirugías dentro de la práctica médica. ¿Bien? Y se encontró en ese texto que habla este médico cirujano, ahí se encontró descripciones de instrumentos, descripciones de técnicas quirúrgicas avanzadas para la época, se encontró enfermedades, ¿sí? Se encontró la descripción de plantas medicinales, de preparados medicinales de origen animal, de origen mineral, ¿sí? Bien. Luego, en lo que es la Edad Media, hubo un retroceso de lo que es las ciencias y las artes. El culto a lo divino se impuso como la herramienta de sanación, ¿sí?, y surgió con el cristianismo. ¿Bien? Perdón. Entonces, la máxima expresión de la relación entre la salud y la divinidad se dio en la época esta, en la Edad Media. ¿Sí? Había en esa época tanto santos como enfermedades. ¿Bien? Entonces, en esa época había solo privilegiados, ¿sí?, que podían acceder a remedios para la sanación. ¿Bien? Entonces, eran muy reducidos esos remedios a quienes, a los monasterios, a los conventos, ¿sí? Había muchas órdenes religiosas que tenían en sus recintos, zonas en las que los monjes, estos que eran los boticarios de la época, preparaban medicamentos y cultivaban también lo que son las plantas medicinales. ¿Bien? Luego, con la caída del Imperio Romano, o sea, los musulmanes en esa época, que eran asentados en lo que es el sur del continente europeo, desde el año 711, desarrollaron y mejoraron las teorías científicas de la antigüedad, como las del momento, y ellos fueron quienes también empezaron a introducir lo que son los medicamentos y las plantas medicinales fuera
de estos conventos y de estos monasterios. Algunos historiadores tenemos que consideraban que los árabes en sí fueron los creadores, o fueron los que crearon, mejor dicho, la división esta de la medicina y la farmacia. ¿Sí? Pero esa separación en realidad no se hizo oficial en lo que es Europa hasta el año 1240. ¿Sí? Eso se hizo a través de un documento que fue firmado por Federico II de Alemania. ¿Sí? Y es lo que es la Carta Magna de la profesión, indicaba las normas, digamos, de que los farmacéuticos debían cumplir, lo que debían regularizar, de los precios y demás. Después tenemos en el renacentismo, que es cuando se produce esta gran explosión de conocimiento humano, ¿sí? Donde todo, salvo la religión, se empezó a cuestionar al mundo de la ciencia. ¿Sí? Por ejemplo, en esa época, Paracelso, un suizo, él empezó a cuestionar, por ejemplo, las teorías de Galeno, ¿sí? Que fue uno de los investigadores médicos de la Edad Antigua. Y su pensamiento dominó en esa época la medicina europea por miles de años, como la anatomía, la patología, la farmacología, la neurología. Entonces, este señor Paracelso implantó el concepto Yotrakímica, que define a lo que es la química como terapia de sanación. Y ese concepto revolucionó la farmacia. ¿Bien? Y también en ese concepto, hasta el día de hoy, están basados casi en su totalidad, podríamos decir, lo que son los remedios naturales. Bien, a medida que fue pasando los años, la medicina evolucionó también. ¿Sí? Y de forma paralela lo hizo la farmacia. Los médicos, o los medicamentos, mejor dicho, no los médicos, los medicamentos se empezaron a enriquecer. ¿Con qué? Con nuevas materias primas que eran traídas de América. ¿Sí? Pero no fue hasta el año 1899 cuando se empezó a vender el primer medicamento en pastilla. ¿Que saben cuál era? ¿Quién sabe cuál fue el primer medicamento en pastilla que se comenzó a vender? Todos lo hemos tomado alguna vez en nuestra vida. Silvia. ¿La aspirina? La aspirina, exactamente. ¿Quién no ha tomado una aspirina con tan rica que es? La aspirina. La aspirina fue el primer medicamento en pastilla que se empezó a vender. ¿Sí? Y de ahí, obviamente, salió todo esto de la farmacéutica moderna. ¿Bien? Pero vamos a lo que es la farmacia más antigua. Más allá de que en el año 1221, ¿sí? Que es cuando se tiene constancia de la primera farmacia en Europa, que fue creada en el convento de Santa María Novelle en Florencia, ellos no vendían al público. Comenzaron a vender al público 4 siglos después. ¿Sí? En el año 1659, tras ese éxito de elaboraciones, entre una de ellas fue un perfume que era muy, muy top de la época, deciden abrir un establecimiento. Bien, entonces la única farmacia de la que hay documentación sobre su origen, ¿sí?
y donde hay datos fiables, se encuentra en España. ¿Bien? Bien. La farmacia se llamaba como se llamaba este perfume, Esteve de Libia. ¿Sí? Esa farmacia fue fundada a principios del siglo XV y hoy en día esa farmacia es un museo donde uno puede observar la colección que hay de cajas renacentistas con retratos de ciertos santos, de personajes, ¿sí? Bueno, hay una biblioteca, hay instrumentos de laboratorio, hay preparados, hay recetarios. Bueno, es todo lo que podemos encontrar en un museo. Imagínense que eso era el laboratorio de la época. Bien. Por otro lado, tenemos la primera farmacia en Argentina. ¿Sí? Durante lo que son las colonias, se solía llamar farmacia a lo que es la profesión, ¿sí? Y se llamaba gótica a lo que es el establecimiento, que hoy la llamamos farmacia, ¿no? Y farmacéutico por el otro lado. La profesión farmacéutico auxiliar de farmacia y farmacia al establecimiento. Antes no era así. Farmacia era la profesión y bótica era el establecimiento. ¿Bien? Bien. Entonces, y por otro lado también tenemos otra palabra que es boticario. ¿Sí? El boticario era el profesor de la farmacia, o sea, el que preparaba y el que expendía las medicinas. En cambio, el farmacéutico era el que profesa la farmacia y el que la ejerce. Bien, para no desviarme de mi tema, porque me desvío a veces, con respecto a la primera farmacia en Argentina. En lo que es Buenos Aires, en el Buenos Aires colonial, no había farmacia, sino lo que había eran bóticas. ¿Bien? Había bóticas. Entonces, nos vamos a retomar a la primera década de la vida de los pueblos que habían construido en ese momento lo que era el virreinato del Río de la Plata. Así podemos echar un poco más o ver un poco más que no se hallaba ni existía ninguna cosa alguna que pudiera comprarse en una farmacia o una bótica. Bien, los primeros médicos que vinieron a esta parte de América preparaban los remedios que aconsejaban. ¿Bien? Nada más. Y eran los mismos médicos quienes te daban el remedio, pero no era que vos ibas a una farmacia a solicitar un remedio. ¿Bien? En esa época, en lo que era cuando se formó el Virreinato de la Plata, en Argentina había venido un cirujano, que fue el primer cirujano, ¿sí?, en recibirse como cirujano, que fue don Manuel Álvarez. A él le tenía que pagar el pueblo en ese momento, era, si no me equivoco, 14 o 400.000 pesos al año, sí, 400.000 pesos al año, además de pagarle a él como médico, esa suma tenían que pagarle las medicinas, ¿sí?, y también los ungüentos que se hacían en esa época, que él les suministraba a esos enfermos de la población. O sea, era carísimo acceder a medicamentos o medicinas de la época, y ni hablar de también ir al médico.
¿Bien? Bien. En esa época, ¿quién intervenía? El cabildo. Bien, el cabildo intervenía para validar lo que son los títulos, para validar lo que son los antecedentes prestados por los médicos, por los cirujanos, por los boticarios, cuando ellos se radicaban en la ciudad. Bien, en el año 1782, en lo que es el virreinato de las provincias del Río de la Plata, había solamente en todo el virreinato del Río de la Plata, 31 boticas establecidas, nada más. Y había 4 botiquines. Bien, de estas 31 boticas que había, 16, ¿sí?, se hallaban en tierras argentinas. Y de estos 4 botiquines, 3 se hallaban en tierras argentinas. Luego había 4 boticas en Uruguay, 11 boticas y un botiquín en Bolivia y no había más. Así que imagínense lo difícil que era para esa época conseguir una medicina. ¿Bien? De esas 16 que se encontraban en tierras argentinas, había 9 que estaban en Buenos Aires. Había 4 que estaban en Córdoba. Había 2 en Salta. Y había una en Tucumán. Y no había más. ¿Bien? Bien. Y así fue como surgió, ya me estaba yendo de nuevo, la primer farmacia de la Argentina, que es la farmacia de la Estrella. ¿Saben quién? O mejor dicho, el algodón La Estrella, ¿sí?, fue creada en esta farmacia. Por eso la farmacia se llama La Estrella. ¿Sí? Hasta el día de hoy existe no como farmacia, sino como museo, pero fue creada por la farmacia de La Estrella. La farmacia de La Estrella era la farmacia y droguería de La Estrella, que está ubicada en una esquina de Buenos Aires, más precisamente en Alsina y Defensa de Buenos Aires, por si la quieren ir a ver, que es un museo. Fue fundada en el año 1824. ¿Sí? Bien. Fue, digamos, el primer boticario de Argentina, ubicado en Buenos Aires, ¿sí? Los primeros boticarios de Buenos Aires fueron jesuitas, ¿sí?, que ellos instalaron esta pequeña botica en Buenos Aires. ¿Bien? En ese entonces no existía un comercio de ese tipo de especialidad en la ciudad. ¿Bien? Entonces fueron los primeros. Como les dije, hoy en día es un museo, ¿sí? Obviamente siguen siendo los dueños sus herederos, y hay algunos productos que todavía se comercializan, como les nombré, como es la Estrella, mejor dicho, se me fue, el algodón La Estrella, los hisopos La Estrella también vienen de esta primer boticario que hubo en Argentina.
¿Sí? Bien. ¿Hasta ahí vamos? ¿Fui muy rápido? ¿Fui muy lento? ¿Se Perfecto, entendió? muy bien, Seguro, ¿no? entendido. Bien. Seguimos con lo que sigue, entonces, las funciones del farmacéutico y del auxiliar. ¿Les parece? Bien. Bien. Entonces, vamos a ver las diferentes funciones que tienen los profesionales farmacéuticos que trabajan en la oficina de farmacia. ¿Sí? Primeramente, el adquirir, el custodiar, el conservar los medicamentos, los principios activos, los medicamentos prefabricados, los productos sanitarios. Ustedes saben que muchas farmacias hasta el día de hoy preparan ciertos medicamentos que son prefabricados. ¿Bien? También otra cosa que, otra función es el de elaborar y dispensar. ¿Sí? Elaborar, como les dije antes, no todas. El dispensar 100% todas. ¿Sí? Dispensar los medicamentos, brindar información completa sobre los medicamentos. ¿Sí? También tenemos que hacer seguimiento de los tratamientos de ese paciente cliente. ¿Sí? Debemos ejercer la farmacovigilancia, que ya vamos a ver lo que es. Debemos establecer también procedimientos para la revisión periódica de las existencias a fin de retirar esos medicamentos, por ejemplo, caducados. ¿Sí? Realizar las actividades dirigidas a la promoción de la salud. Y obviamente velar por la prevención de las enfermedades. Las tareas de un auxiliar de farmacia son muchas y son muy diversas. Entonces es importante más que nada la vocación. ¿Sí? Bien, porque pues estamos hablando de salud, la preparación que debemos tener. Bien, la farmacia es un centro de salud. Bien, y en la farmacia no solamente vamos a interactuar con el cliente como en todo comercio. En la farmacia se atiende a un cliente, paciente. ¿Sí? Entonces, somos responsables de esa tarea. Entonces debemos estar capacitados y obviamente debemos estar calificados para estar en una atención de una farmacia. ¿Sí? Más allá que nosotros somos auxiliares, en sí el que tiene la responsabilidad absoluta de llevar adelante ciertas tareas es el farmacéutico. ¿Sí? Pero obviamente el farmacéutico solo no puede. Y va a necesitar de empleados que sean capaces para formar un buen equipo de trabajo. ¿Sí? Arranquemos por eso, por el buen equipo de trabajo. Si no hay un buen equipo de trabajo, donde fuera, en cualquier tipo de trabajo, el ambiente se vuelve pesado. ¿Bien? Entonces es fundamental la tarea nuestra. Esa tarea consiste en una cantidad, como les dije, variables tareas, como por ejemplo, todo va a depender del jefe de farmacia, vamos a poner, no le vamos a poner farmacéutico, le vamos a poner jefe de farmacia. Como por ejemplo, recibir los pedidos de la droguería
¿sí? Cuando uno recibe un pedido, sea cual fuera, hay que controlar que se cumplan las condiciones de embalaje, ¿sí? Controlar la cadena de frío de los productos refrigerados, ¿sí? Otras veces nos puede tocar ciertas farmacias que nos pidan que hagamos el ingreso de los productos al stock, esos productos, de esos pedidos recibidos de la droguería, ¿sí? Mantener el orden en las estanterías, según obviamente el esquema de cada farmacia, porque cada farmacia tiene su esquema y su forma de trabajar, ¿sí? El control de vencimientos de los productos, ¿sí? Lo que es el sistema de facturación, que va a ser particular de cada farmacia según el proveedor de informática, que es donde nosotros vamos a dar el ingreso a los productos, el egreso de los productos, ¿bien? Depende también, obviamente, de la farmacia, qué tipo de facturación utiliza. Otra función nuestra es la dispensación de productos de venta libre, de higiene, de cosmética que hay en una farmacia, la dispensación de recetas, ¿bien? ¿Sí? Hacer pedidos a la droguería. Droguería, puede ser herboristería, puede ser accesorios médicos. Sí, Silvia, decime. Te quería preguntar, referente a las recetas de los médicos, ¿hay algo que se aprenda para estudiarlas? Porque es medio difícil interpretarla. A mí me han dado recetas y la verdad que parecen letras medias o palabras muy difíciles de entender, ¿no? Me hiciste reír, Silvia. No hay una fórmula. No hay una fórmula. Trabajando en el estudio de las letras o las palabras que tampoco. Te hacen una raya. Vos que interpretaste con una C y una raya. No hay una fórmula, no hay nada. Es práctica. Lo que yo siempre, esta pregunta surge siempre, ¿no? ¿Cómo interpretamos las recetas si no sé ni el número sé lo que dice? O sea, vemos Z 500. Primero, la receta médica, que ya lo vamos a ver, te va a decir, ay, se me fue la palabra, el diagnóstico. Primero tratemos de interpretar el diagnóstico. Sí, pues no va a ser que es algo para la diabetes y nosotros le damos algo para la hipertensión porque nada que ver. Si no llegamos a entender la receta, para eso está el farmacéutico. Cualquier consulta al farmacéutico. Yo les puedo asegurar una sola cosa, nada más. Con el tiempo, van a ir conociendo cada médico. Y lleva tiempo, Silvia. Y ya vas a conocer a cada médico y cómo escribe cada médico y vas a interpretarlo, pero es práctica. No queda otra. Lo que yo siempre recomiendo, y lo voy a seguir diciendo siempre, cuando tenemos una duda, está el farmacéutico. No dispensemos por dispensar porque creemos que dice tal cosa. ¿Bien? Siempre se consulta. Pero técnica, Silvi, excepto que estudiemos grafología. No hay. Ya me distraje. Bien, escuchen, otras
funciones que nos puede tocar. Todas estas funciones que yo voy nombrando también va a depender del farmacéutico, del jefe, que tenga todas las ganas de que nosotros aprendamos más y nos dé más tareas. También va a depender de eso. Muchas veces por ahí no tenemos jefes abiertos o no nos tocan jefes abiertos que solo nos, bueno, vos dispensás y nada más, pero no facturás, no tocas la caja, no haces esto, o todo también va a depender. Acá hablamos en general, después, bueno, puede pasar cualquier cosa. Otra cosa que nos puede tocar es la auditoría de las recetas dispensadas, ¿sí? Y lo que es las obras sociales y las prepagas. Bien, que lo vemos un poco en el cursado. Bien, en ciertos casos también nos puede tocar ocuparnos de la liquidación de las obras sociales. ¿Sí? Si es que la farmacia, el farmacéutico quieren que lo hagamos, que obviamente nos van a tener que enseñar. ¿Bien? Y lo más importante es ayudar y colaborar con el farmacéutico en lo que es la conservación del orden, ¿sí? Que es primordial, ¿sí? De las leyes de higiene, de la salubridad del establecimiento farmacéutico. ¿Sí? Como les dije, las tareas son muchas y son diversas. Por eso es importante más que nada la vocación, las ganas. ¿Sí? Las ganas que le ponemos a la preparación que nos estamos dando. Pues estamos hablando de salud. ¿Sí? Como les había nombrado también la clase pasada con esa pequeña presentación, ¿sí? También vamos a ser cuidadores, ¿bien? Debemos ver esta práctica como integradora, como una práctica continua, ¿sí? Sabemos que prácticamente todos los días, o casi todos los días, para no decir todos los días, sale algún producto nuevo. O se cambió algo de cierto medicamento. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Acostumbrémonos a no tirar los prospectos. Guardemos, leamos. ¿Sí? Eso ayuda mucho. No todos los farmacéuticos, no todos los auxiliares se saben todos los nombres de los medicamentos que hay. Nadie. Imposible. ¿Sí? Bien. Por otro lado, es muy fundamental lo que es el trabajo apropiado, que sea seguro, que sea eficaz. ¿Sí? Estar atentos, la escucha activa, escuchar al otro. Vamos a ver esto de la atención al cliente, que muchas veces esa escucha se hace, yo voy a hablar así en criollo, se hace densa. Y se nos va a pasar por la cabeza ahí este cliente cuando se va, o siempre viene con un problema. Nos van a tocar todos los clientes habidos y por haber. Lo vamos a ver la clase que viene y se van a reír un poco de los diferentes tipos de clientes que nos podemos encontrar en una farmacia. Sofi dice, hola, yo lo estoy juntando como trabajo en un geriátrico, entonces juntan los recetarios. Bien, bien. Y siempre pregunta para qué lo toman a cierto medicamento. Está muy bueno lo que hace Sofi. Por otro lado, otra de nuestras funciones es como comunicador. Acuérdense, nosotros vamos a estar frente a una farmacia.
Pero no vamos a ser comunicadores solo dentro de la farmacia. Nuestro rol sigue afuera de la farmacia. ¿Sí? Sí, Silvi. ¿Levantaste la mano de nuevo? ¿No? ¿Quedó levantada? Bien, no te hagas drama. Siempre vamos a seguir siendo comunicadores dentro de la farmacia como fuera de la farmacia. ¿Sí? El paciente, cliente, siempre debe estar informado. Nosotros también, porque si nosotros no estamos informados, ¿cómo le informamos a ese paciente cliente? ¿Sí? Y para esta comunicación tenemos diferentes tipos de habilidades, ¿sí? Tanto habilidades verbales, de escucha, de escritura, ¿sí? Habilidades no verbales otras veces. Y tenemos que saber manejarlas. ¿Bien? Estudiantes permanentes, como se los había dicho anteriormente, siempre debemos estar permanentemente actualizándonos, ¿sí? Debemos ser otras veces líder. Nos pueden dejar delante de una farmacia, ¿sí? Y muchas veces debemos tomar decisiones. ¿Bien? Entonces debemos estar informados, ser investigadores, como les dije antes. Guárdense, por ejemplo, los recetarios, escúchenme. Ay, ahora se me fue la palabra. ¿Qué me la dice? Los prospectos, ahí está. Los prospectos, investiguen. ¿Sí? A mi abuela le dieron tal medicación. Busquemos en internet. Hoy tenemos el internet a la palma de nuestra mano. Está todo. Todo. ¿Para qué sirve cada cosa? Investiguen. No se queden con la duda. ¿Sí? Así nos actualizamos también diariamente, todos los días. Hay un montón de artículos científicos sobre lo que es la práctica farmacéutica que sale constantemente. ¿Sí? También hay otros tipos de medicamentos o analgésicos o lo que fueran que no se comercializan más y muchas veces lo vienen a pedir a la farmacia. ¿Sí? Y lo voy a decir de esta manera, vamos a quedar como unos estúpidos cuando vayamos a buscar ese medicamento o ese remedio, y ese medicamento, ese remedio no existe más. ¿Sí? Entonces, hay que ser, como les dije, investigadores. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? ¿Quién tiene el campus virtual abierto? ¿Alguien? ¿No? Lo abro yo, no hay problema. Quiero buscar algo, denme un segundito. No, profe. Ahí yo lo abrí, gracias, Andrés. De nada. Ahí está. Denme un segundo. Es que ahí está. Ahí voy. Esperen que lo encuentre. Bueno, se me fue. Les quería mostrar algo, pero me parece que lo perdí. Si lo busco para la clase que viene, si lo encuentro. Otra cosa que les quería decir que
me lo plantean muchas veces en lo que es el cursado de farmacia, la colocación de inyectables en las farmacias. ¿Se acuerdan que antes era normal ir a la farmacia a colocarnos un inyectable? ¿Sí? Hoy en día no es que no sea normal, sino que requieren, ¿sí?, de requisitos para la habilitación de un gabinete de inyectables en lo que es la farmacia, ¿sí? Requieren de un profesional, obviamente, puede ser enfermero, puede ser paramédico, puede ser alguien especializado en colocación de inyectables. Para este gabinete de inyectables deben requerir con varias normas, entonces no les es rentable a la farmacia. Por eso la mayoría, excepto los pueblos que siguen haciéndonos pasar para atrás y nos colocan un inyectable, no tienen el servicio de inyectables, ¿sí? De igual manera, yo siempre le pongo como material extra de estudio, que creo que se los nombré, primeros auxilios, ¿sí? Porque nos puede pasar a cualquiera. O nos puede pasar estando atendiendo dentro de la farmacia que una persona se descompone, se descompensa. Y debemos saber cómo actuar en ese caso. O tenemos el típico, la mamá con el niño que se subió al banquito, se cayó y se cortó, por ejemplo. Tenemos que saber cómo actuar en ese momento. Por eso pongo primeros auxilios. Siempre lo pongo. Escuchen, la clase próxima vemos lo que es atención al cliente, ¿sí? Para que ustedes lo vayan descargando, quiero que se lo anoten, ¿sí? Atención al cliente. Bien, y ahí vamos a ver lo que les dije de los diferentes tipos de cliente, los diferentes tipos de comunicación, la verbal, la no verbal, ¿sí? Vamos a ver entonces todo lo que es las diferentes formas de comunicación, lo que es la escucha, ¿sí? Como les dije antes, en lo que es la comunicación y la escucha, no se los dije a ustedes, se lo dije al otro grupo, perdón. Muchas veces uno escucha sin escuchar, ¿sí? Entonces tenemos que practicar, por decirlo de alguna manera, o aprender habilidades de escucha activa, ¿sí? Es muy importante la escucha en la farmacia, ¿sí? Muchas veces escuchamos y suponemos que dijo y el paciente cliente no lo dijo. ¿Bien? Indagar, preguntar. ¿Qué te está pasando? Y ahí, Silvi, el paciente cliente nos puede decir, no, vos sabés que recientemente me diagnosticaron, o sea, diabetes, por decir algo. Lo más probable es que lo que esté buscando es algo para la diabetes. Y el médico me dio esto para tomar, o tal inyectable, o tal cosa. ¿Sí? El indagar, el hablar, todo es parte de la comunicación. ¿Bien? Y lo que es, vamos a ver lo que es la atención telefónica, ¿sí? Hay muchas farmacias también que se manejan mediante internet,
que también vamos a ver un poco de eso. La imagen nuestra que debemos dar en la farmacia también es parte de la comunicación, ¿sí? Y si llegamos, por las dudas, le hago que se bajen el otro PDF, que es Organización y Gestión de una Farmacia. De última, si no lo vemos la clase que viene porque no llegamos, lo vemos la próxima. ¿Sí? ¿Les parece? ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Alguien quiere acotar algo sobre lo que estuvimos viendo hasta ahora? Profe, Sí, lo de la historia de la farmacia, ¿eso va a estar en la prueba? Ok, era eso. sí, sí, Es que yo entré tarde. algo. No suelo enfocarme mucho al 100% en la historia, pero algo, así como una, dos preguntitas puede haber. Siempre nos podemos encontrar con algo. En lo que es, cerré el campo, en lo que es la primera validación, primer módulo, entra historia, ahí lo estoy abriendo de nuevo, historia de la farmacia, se los nombro para quien lo quiera anotar ya, historia de la farmacia, rol del farmacéutico, atención al cliente y organización y gestión de una farmacia. Eso va a entrar en la validación, que todavía hay tiempo. No se me apuren, ¿sí? Convengamos que esta es la primer clase oficial, por decirlo de alguna manera. La clase que viene vamos a ver el tema, como les dije, atención al cliente. Y si llegamos, comenzamos a ver organización y gestión de una farmacia. Por eso quiero que descarguen también el otro PDF para que los tengan. Mirta. Sí, Mirta, quería... Ahí está. Una pregunta quería hacer. Sí, Los PDF están en el campo, ¿no? ¿Ya están para bajar o todavía no? Porque sí, me cuesta un montón están bastante bajarlo. para descargarlos. ¿Quieren que les comparta nuevamente pantalla y les muestro cómo descargar los PDFs? Sé que ya lo habíamos visto, pero se ve que hay gente que no, así que les comparto pantalla para que vean. Bien. Así les va a aparecer a ustedes, en realidad así, vamos a empezar de cero, les va a aparecer asistente de farmacia, les va a aparecer el horario de clase, el link para entrar a estas clases en vivo. También les va a aparecer las clases ya dadas. Esta es la de la semana pasada. Si ustedes le hacen clic aquí, van a poder ver la clase anterior y así sucesivamente. Voy a colocar clase número 2, clase 3 y así. Y lo que nos importa son los módulos. Módulo número 1. Les va a aparecer así, historia de la farmacia. ¿Bien? Para ustedes poder descargar el PDF, tienen que ir acá, lo que se ve en celeste o azul clarito, ¿sí? Pueden hacer clic donde dice historia de la farmacia o pueden hacer clic en el icono, ¿sí? Si ustedes hacen clic en farmacia, en historia, perdón, les va a llevar al PDF de historia de la farmacia. ¿Bien? Así con todos los temas. Acá hay un video de la historia de la farmacia, que creo que me falta subir el otro, son 2. Creo que subió uno solo. Ahora lo voy a corroborar. Para el que lo quiera ver, son 2 videitos de la historia, pues está cortada en 2.
de la farmacia, y así con todos los PDF y los temas. Rol del farmacéutico, nos vamos a el PDF de rol del farmacéutico. Y así sucesivamente con cada uno de los temas. ¿Se entendió, Mirta? ¿Sí? Muchas gracias. Sí, muchas gracias. Bien. Ahora voy a corroborar cuando corte con ustedes, porque creo que se subió un solo video de la historia y quiero que tengan los dos para quien lo quiera ver y le resulte más fácil que leer el PDF, que sé que es tedioso, puede mirar los videos. Bien, ¿alguna otra pregunta, alguna otra acotación? O lo que quieran decir, acá son libres de decir lo que sean, no van a ser cuestionados ni nada por el estilo, así que si no, nos vemos el próximo jueves. ¿Qué les parece? ¿Nada? ¿No? Habilíteme el micrófono, dígame no, vamos, más o menos. No, está todo perfecto. Bueno, yo quería contar lo siguiente. Yo a mí me gusta esto porque además uno es mamá, siempre es pendiente, ¿no? De eso, de qué medicamentos se le da a los hijos y demás. Y me ha pasado de ir a farmacias, que una vez me dieron un medicamento para diabetes y nada que ver, pero gracias a Dios siempre fui de mucha lectura y pude leer ahí que era para diabéticos. Entonces digo, me gustaría tener un certificado, algo que me avale, ¿no? Con todo esto. En mi casa a veces me dicen la doctora. ¿Pero por qué? Porque, Tere, ¿qué medicamento? Mira, este, qué es aquello. Y gracias a la lectura uno también puede aprender mucho. Y por eso me sumé a este grupo. Tenía una chica acá, amiga cerca, y me dice, hice ese curso, uy, qué lindo, digo yo. Suma aparte lo que yo tengo, que es esto de agente sanitario y demás, y aparte que, como digo, más allá de que trabaje o no, este conocimiento no te lo quita nadie, y tener un conocimiento de algo que es muy valioso, como los medicamentos, le sirve para la familia misma. Así que muchísimas gracias, muy entendible, muy bien explicado, muchísimas gracias. Gracias. Así como le pasó a la compañera, nos puede pasar a nosotros de dispensar algo que no es. Y si ella no lo hubiese investigado o leído o dado cuenta de que lo que le dieron era para la diabetes y se lo administraba a la hija. Es responsabilidad 100% de quien lo dispensó. Y podemos ser nosotros. Entonces, cuando hay dudas, preguntemos al que esté al lado. O indaguemos al propio cliente paciente. ¿Y por qué te dieron esto? ¿Para qué? ¿Qué te diagnosticaron? Nos va a responder. ¿Sí? Y otra cosa que veo, que me pasó un montón de veces, entrar a la farmacia y que el que te atienda no te mire, no te salude, no. Nada. Entonces te sentís como un cosito que está ahí pidiéndole algo y listo. Le da la recetita y te llevas el remedio a tu casa, pero no hay interacción. También es feo. Sí. Una preguntita. A mí me pasó hace poquito, yo tomaba efervescente de vitamina C y utilizaba las de Roche. Y me pasó de ir acá a una cuadra, tengo una farmacia, y le pedí, le digo, ¿no me das efervescente de la vitamina C? Le digo, que no los conozco. ¿Qué es eso? Es de Roche, le digo. A ver, espera que la busco. Fue a la computadora, la buscó. No existe, me dice. Pero Y ¿cómo no que le no? No le dije nada, me fui, porque ¿qué le voy a decir? Digo, si me está diciendo que no existe en su computadora,
digo, bueno, no le digo nada, me retiro y listo, porque existe y es de Roche, es un laboratorio muy importante y tiene que tenerlo ahí, pero bueno. Claro. Y más igual me- está diciendo, pero yo las tomé, las estoy tomando, o sea, no sé quién, de dónde salieron. Tenía el frasquito, yo le había comprado en la Ciudad de La Plata, yo tenía el frasquito y no lo llevé, pero sí sabía de qué laboratorio eran, qué era lo que tomaba y demás, y que lo tomo cada 3 meses más o menos por el tema resfrío y todas esas cosas, pero me dijo que no y que no existía, que, o sea, nada, no me dio lugar, no tenía poca empatía, nada, cero, No, nada. y además Sí, no es nuevo, no es que recién salió, pero bueno, sí, puede pasar. Para mí ese día no tenía ganas. me quiso dar sobrecito de vallaspirina C y le dije, no es lo mismo, pero igual te agradezco, No. así que me fue nada. Bien, Ah, eso que- bien respetuosa vos, Silvi. Yo capaz que hubiese vuelto con mi frasquito y le hubiese dicho, pero acá está, pero no. Acuérdense que ahora vamos a hacer nosotros que podemos estar del otro lado y nos puede tocar que algo. Entonces, si tenemos dudas, busquemos, chica, el internet está al 100%. Tenemos el Bademecum que vos entrás, ponés el principio activo y te salta todo lo que hay. Quizás no muchas veces tenemos ganas de ponernos a leer y a buscar si eso nos va a pasar, pero tenemos que ponerle la mejor porque hablamos de salud, ¿sí? Cuando se habla, yo siempre digo, cuando se habla de salud o cuando se habla de educación, no hay equivocación, no hay un margen para la equivocación. En educación un poquito, pero en salud, porque si te dispensan, como le pasó a la compañera, fue a buscar algo, no me acuerdo para qué era, pero ponerle para el resfrío, y le dieron algo para la diabetes, nada que ver. ¿Sí? Como le dije, vamos a buscar algo para la diabetes y te doy algo para la hipertensión. Bien, nos vemos entonces, si Dios quiere, el martes próximo. Vayan descargando esos 2 PDF y les pido que por favor, quien todavía no tenga acceso al campus virtual, se comunique con su representante, con esa personita que la inscribió a este curso, ¿sí? Para que le dé acceso al campus virtual con el usuario y contraseña, por favor, porque si no, no van a poder tener el material de estudio y tampoco van a poder hacer las validaciones. ¿Bien? ¿Bien? ¿Algo más? Disculpe, pero Sí, ¿las clases son solamente los jueves o los martes también? los jueves. No, bien, porque escuché Claro, yo dije martes. Sí. Ah, porque tengo el otro grupo los martes. Los jueves, Perfecto. perdón, los jueves a las 16 horas. Bien, no Muy bien, lo quise confundir, perdón. Entonces, el jueves a las 16 horas. Recuerden que si me atraso esos 5 minutitos, es porque vengo del otro curso, y por ahí a veces también se me... Y no sabés cómo cortarlos. Bien, nos vemos entonces el jueves próximo. Hasta el jueves, profe, gracias, muchas gracias. Un saludo a Hasta cada uno de ustedes.